encuentran a 900 kilómetros del pecio del Titanic, en mitad de una temporada impredecible. Cada año, los riesgos son mayores. El derretimiento del hielo ártico implica más icebergs, como más barcos que surcan las aguas árticas. Koch y Ryan Hogan se enfrentan al corredor de los icebergs, cuadrante a cuadrante a bordo de una formidable aeronave. Mientras que el C-130 de la Patrulla Internacional del Hielo vuela rumbo sur por el corredor de los icebergs, una segunda expedición se pone en marcha en el puerto de San Juan. El Juniper de la Guardia Costera de Estados Unidos se une al equipo de Sea Corps para llevar a operadores de drones al corredor de los icebergs y realizar una misión sin precedentes. Vamos a zarpar para marcar icebergs en el Atlántico Norte. El proyecto lo puso en marcha la Patrulla Internacional y contrató a Sea Corps para que trabajase con ellos. El plan consiste en usar drones para colocar dispositivos de rastreo en decenas de icebergs. Gracias a algoritmos avanzados y tecnología satelital, analizarán las trayectorias y aprenderán a predecir los movimientos de los icebergs como nunca. Este es el modelo que hemos desarrollado para este programa. Es de fibra de carbono y de vidrio y flota, lo que aumenta la posibilidad de recopilar datos porque puede amerizar. Es decir, podemos recuperarlo en el agua y limpiarlo y prepararlo para otra ocasión. Si tienen éxito y aprenden a identificar témpanos pequeños entre el oleaje, es muy posible que este proyecto asista a la misión del C-130. Una nueva generación de micromáquinas que podrían evitar el peligro a la patrulla del hielo. La baliza se acopla debajo. ¿Ves estos servomecanismos? La liberaremos en dos fases. Volaremos sobre un iceberg. En la primera fase, desplegará un cable de unos 5 metros y la baliza quedará colgando debajo del dron. El piloto podrá subir o bajar el dron, lo posicionará sobre el punto que queramos y luego soltará la baliza sobre el iceberg y el dron regresará de forma segura. Ahora han de acercarse a icebergs más grandes que el que acabó con el Titanic. Y para ello cuentan con un megabarco. El Juniper es un buque balizador de 70 metros diseñado para trabajar en casi cualquier entorno. Cuenta con un casco de casi 3 centímetros de grosor y su sistema de dirección le permite hacer virajes bastante cerrados. Greg Batchelder es el capitán. Este es el puente del barco o timonera y desde aquí operamos el barco. Aquí tenemos el acelerador principal que controla la velocidad. Aquí la dirección. Ya no tenemos timones, de hecho esta palanca controla los timones. Y algo exclusivo del Juniper y de este tipo de barco es el sistema de posicionamiento dinámico, que nos permite mantener la posición a escasos metros de donde queremos detenernos. También podemos dirigir la nave con esta palanca de mando. Podemos desplazarnos en cualquier dirección. Es un barco con mucha maniobrabilidad. Y cuenta con un sistema de navegación que permite trazar rutas seguras a través de la niebla helada. La navegación se hace ahora con cartas electrónicas. Tenemos varias pantallas en el puente. Siempre sabemos dónde estamos y el equipo de vigilancia siempre sabe por dónde vamos navegando en todo momento. Los dispositivos de rastreo y los pilotos de drones de Sea Corps ya están a bordo y el Juniper está listo para zarpar. Capitán, verificación completada. Permiso para zarpar. Permiso para zarpar. Bien. Atención, tomando línea 1. Desde la sala de máquinas hasta el puente, el equipo se pone en marcha. Deben ser rápidos porque el tiempo en el corredor de los icebergs puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero en 3 días recorren 130 kilómetros en aguas agitadas y lo consiguen. El tiempo fue especialmente riguroso. Sabemos que el Atlántico Norte es muy duro, sobre todo en los meses de abril y mayo. Recibimos muchos golpes. Había muchos icebergs. Normalmente preferimos muchos icebergs porque así evitamos navegar durante horas. Pero en realidad fue todo un reto porque durante las tardes y las noches estuvimos pendientes de los icebergs, los témpanos y los bloques.
Hay que cuidar lo que deseas. Sí. Ahora, en aguas más tranquilas y rodeado por el hielo, el equipo se centra en su cometido. Finalmente pueden probar su sistema de entrega mediante drones. El primer vuelo es siempre un reto. Es muy estresante hacer que todo funcione bien y comprobar que nada se ha dañado en el transporte. Estoy seguro de que nadie está volando drones en el Atlántico Norte, desde barcos que se tambalean hasta los icebergs, para colocar balizas con esos vientos. Quieren rastrear suficientes icebergs para aprender a distinguirlos de los barcos, así como en el corredor de los icebergs. Cuando se aproxima al iceberg, podemos usar las dos cámaras. Tiene una delantera y otra trasera, y el piloto puede elegir una de ellas. Yo observo un monitor y cambiamos a la cámara que apunta hacia abajo para ver cuando sobrevolamos el iceberg. Si nos pasamos un iceberg más pequeño, podemos retroceder. Luchan contra el viento, las olas y las tormentas. Años de investigación y preparativos están en juego. Cuando lo posicionamos sobre un punto adecuado del iceberg, activamos la fase 1 del sistema de despliegue. La alfombra queda suspendida del cable y entonces podemos tirar de la segunda clavija para depositar la baliza sobre el iceberg y traemos de vuelta el dron. El primer intento es certero. Un buen augurio para la colaboración entre Sea Corps y la Patrulla Internacional del Hielo. Pero no hay tiempo para celebraciones. Tienen por delante 10 días y cientos de icebergs separados por grandes distancias. Rob Briggs cree que pueden conquistar el corredor de los icebergs, depositando una baliza en cada masa de hielo. Un prototipo de alta tecnología que se enfrenta a un enemigo mortal, que da apoyo a los vuelos de reconocimiento, que revolucionará la fuerza aérea anti-icebergs y que marcará el comienzo de una nueva era de pequeñas pero poderosas máquinas marinas. Proteger nuestro mundo acuático de los bloques de hielo a la deriva requiere una fuerza de combate colosal. Rastrear miles de icebergs es una ardua tarea, pero garantizar la seguridad en el mar lo es aún más. Por eso el C-130 y el Juniper de la Guardia Costera no libran esta batalla solos. Existe una segunda línea de defensa que trabaja para proteger a los marineros antes de que salgan del muelle. Su instalación más impresionante es la pista de hockey más avanzada tecnológicamente del mundo. Aquí en el Consejo Nacional de Investigación contamos con el tanque de hielo más grande de Norteamérica, 90 metros de largo, 12 de ancho y 3 de profundidad. Pero no practican ningún deporte. Cogemos problemas reales, los reducimos a una escala y encontramos soluciones. En pocas palabras, el equipo de Chris Midus prueba cosas para sobrevivir en la costa helada. Desde plataformas flotantes o puentes que atraviesan aguas invernales, hasta test de impacto que contribuyen al diseño de barcos lo suficientemente fuertes para sobrevivir en el corredor de los icebergs. Hoy prueban el casco de un buque de la Guardia Costera. Iríamos al Ártico y haríamos pruebas a escala real y registraríamos el grosor y la resistencia del hielo donde navegaría un barco en concreto. Luego volveríamos a este edificio y programaríamos la maquinaria. Podemos bajar el tanque a 20 bajo cero. Utilizan maquetas a escala 1:18. Y tras varios precisos ajustes, comienza la prueba. Aquí es donde participa Jun Jong Wang. Lleva a cabo las pruebas que certificarán que el casco es lo suficientemente fuerte como para soportar el hielo por el que navegará. A menudo, barcos como los pesqueros quedan atrapados en el hielo y tienen que ser rescatados. Por eso, deben poder romper un grosor determinado de hielo para rescatarlos. Cuando se pone en marcha es extremadamente sorprendente. La sala de control se desplaza impulsando a la maqueta y recabando datos mientras avanza.
Cuando el casco atraviesa el hielo, medimos la propulsión, la potencia. Si podemos mantener la propulsión y la potencia en niveles bajos y una velocidad constante, ahorraremos dinero. Cuanta más potencia sea necesaria, más combustible habrá que utilizar. Así que diseñar un casco que rompa el hielo de la forma más eficiente y segura es el objetivo. Y mañana lo harán todo de nuevo. Porque con barcos navegando por el corredor de los icebergs, en cifras de récord, Chris Midus no espera encender la calefacción en un futuro cercano. En estos momentos, con la carrera hacia el norte para descubrir sus recursos, instalaciones como esta son muy importantes. Estamos jugando con la madre naturaleza. El hombre siempre ha definido dónde quiere estar y siempre está superando los límites. Sin cascos adecuadamente diseñados, los colosos marinos lo pasarían muy mal en el corredor de los icebergs. Pero aún hay que saber cómo gobernarlos con seguridad. Al otro lado de la calle, hay una máquina que tiene esa parte resuelta. Es un videojuego autónomo. Un simulador marítimo que proporciona a los futuros marineros un espacio seguro. Estamos en el centro de simulación marítima que es parte de la Universidad Memorial de Terranova. Aquí situamos a las personas en el entorno en el que van a trabajar. Aquí en la costa este no hay muchos icebergs, pero es posible encontrarlos. Intentas ir de un punto a otro y hay niebla. Los radares detectan el viento de las olas, detectan la nieve. A menudo intentas determinar si es un iceberg, un témpano o lo que podría ser un iceberg por la retrodispersión en los radares a causa del viento y el oleaje. Es un entorno desafiante. Comienza la clase en el simulador. Esta simulación es del curso básico de navegación en hielo. Los alumnos entrarían en la cabina, verían el mar lleno de hielo y tendrían que sortearlo. La idea es que hagan lo posible por no chocar con el hielo. En este caso gobernamos un petrolero de tamaño medio y trataremos de salvar todos los bloques de hielo y obstáculos asociados. Los puntos que vemos en el radar son icebergs. Y ahora vamos a empezar a avanzar a unos 3 nudos y medio. En una situación real, alguien lo dirigiría, otra persona navegaría, otra observaría el radar y otra usaría las luces. Pero ahora yo lo haré todo. Así que sigo avanzando e intentaré no golpear este pequeño bloque a babor ni tampoco los bloques grandes. Incluso en la simulación del corredor de los icebergs, las lecciones del Titanic están presentes. Los icebergs se clasifican en pequeños, medianos y grandes. A los pequeños los llamamos gruñones. Los llaman así porque producen ruidos cuando se derriten. Y en un mundo donde el radar y los observadores detectan grandes icebergs, controlar a estos puede ser la lección más valiosa. Son los peores porque sobresalen muy poco del agua. Son trozos muy pequeños de hielo, pero muy problemáticos. Son muy difíciles de detectar siempre y si chocas con ellos puedes dañar el barco. Al igual que Chris Midus en el tanque de hielo, el capitán Ivan March sabe que con las explotaciones petrolíferas adentrándose en alta mar, una nueva generación de marineros necesitará adiestramiento y espera seguir enseñando durante años. Antes no importaba porque no había nada que sufriera daños. Los barcos pesqueros se mueven. Pero ahora estamos creando cosas que son difíciles de mover y tienen serias implicaciones. Así que ahora tratamos de mover los icebergs o que nada se acerque a esas infraestructuras. Pero formar al personal para identificar qué tiene delante no es todo. Como sabemos, 9/10 partes de un iceberg están bajo el agua. Cuando el agua se congela, las moléculas se expanden y hacen que el hielo sea menos denso que el agua. Y cuando algo es menos denso que el agua, flota. En este caso, la densidad del hielo es un 90% la del agua, lo que significa el 90% del iceberg queda sumergido e invisible para los marineros. Por suerte,
Kraken Robotics en San Juan está intentando llegar al fondo del asunto. El año pasado lanzamos un nuevo producto llamado Sea Vision. Es el primero en el mundo que utiliza láseres rojo, verde y azul para el estudio de objetos submarinos, incluyendo los icebergs. Es un sensor y necesitábamos una plataforma para que estudiase y rastrease los objetos. Y acaban de diseñar un vehículo submarino autónomo que puede portar el sensor a grandes profundidades para analizar la forma y rastrear icebergs. Así que este año tenemos un vehículo submarino llamado Thunderfish, que es un sistema no tripulado, lo que significa que puede rastrear icebergs en movimiento para monitorizar, medir, rastrear y entender los cambios morfológicos submarinos, así como su morfología, porque su forma influye en su desplazamiento, en su velocidad, en el momento de su posible colapso, de su ruptura. Así que vemos una gran ocasión para que estos robots hagan lo que no podemos hacer los humanos. Pero en el corredor de los icebergs hay cosas que solo podemos hacer los humanos. 21Z. Viento 180, 12 nudos y visibilidad en 6 millas. Porque incluso toda esta tecnología no es suficiente para que algunos icebergs pasen inadvertidos y pongan en peligro instalaciones en alta mar. En lo que va de año, el equipo en alta mar ha desviado 30 icebergs para evitar impactos en plataformas. En esos casos, los equipos utilizan agua a presión para desviar los icebergs. Disponen de cañones de agua en los barcos de abastecimiento que pueden utilizar para rociar o desviar los icebergs. Es algo muy efectivo porque los desvían y los derriten al mismo tiempo. También los dañan con las hélices. Los barcos dirigen las hélices hacia ellos y así los apartan de su trayectoria. Para desplazarlos aún más, a veces, los equipos se calzan sus botas de vaqueros y los atrapan con un lazo. Pero suelen escaparse. Por eso el expescador y especialista en hielo, Freeman Ralph, diseñó una red para icebergs. Me gusta la analogía del béisbol. Si juegas de jardinero y tienes un tirachinas, será muy difícil que atrapes una bola alta. Pero si tienes un buen guante de receptor, tienes una herramienta que te permitirá ser efectivo en tu cometido. Y ese era el propósito de la red. Una ofensiva poco tecnológica en la batalla definitiva entre el hombre y la naturaleza. Pero la realidad es que el mejor ataque contra el hielo es una defensa disciplinada. Por eso es tan importante que la patrulla del hielo ocupe la primera línea. Y ahora, el C-130 está a punto de llegar al campo de batalla decisivo. Su tripulación está al mando de la máquina más poderosa del corredor de los icebergs. Sobre las aguas del Atlántico Norte, el observador novato Ryan Hogan ha estado alerta durante 5 largas horas. Mientras el C-130 de la Patrulla Internacional del Hielo cruza el paralelo 43. Es su segunda misión del día. Y en una zona conocida, donde comenzó la lucha contra el hielo. Nos prepararemos para patrullar en dirección sur, y cuando comencemos la búsqueda estaremos a unas 60 millas náuticas al norte de donde se hundió el Titanic. Cuanto más al sur se encuentren los icebergs, más difíciles son de rastrear y más peligrosos e impredecibles se vuelven. Comienzan en la cuadrícula asignada. La tripulación de cabina confirma que no hay nada en el radar. Pero Ryan Hogan sigue observando. El iceberg más al sur se localizó en 1926, entre Bermudas y Carolina del Norte. Y hay pruebas de que al final de la edad de hielo, los icebergs rasparon el fondo oceánico en la costa de Florida. Si encontramos icebergs que no aparecen en los informes, es un problema, porque queremos tener siempre la información más precisa. Se disponen a regresar, cuando en la distancia, Hogan atisba un iceberg que había pasado inadvertido. Uno pequeño que no aparecía en ninguna carta marítima, oculto entre el oleaje. Consiguen suficiente información para averiguar a dónde podría dirigirse desde aquí y regresan a la base.
es un nuevo límite de los icebergs. Un nuevo límite para el corredor de los icebergs. A medida que los barcos superan los límites y el clima genera más y más grandes icebergs, la Patrulla Internacional del Hielo tendrá que desplazar el C-130 cada vez más mar adentro. Vemos estos icebergs y es conmovedor para nosotros saber que un trozo de hielo hundió al Titanic. Si nuestro servicio hubiera existido entonces, quizás esas vidas se hubiesen salvado. Para Ryan Hogan es un momento de orgullo. Un verdadero éxito tras días de espera en su primera serie de misiones. Cuando ves algo de este tamaño desde el avión y ves lo grande que son, da miedo pensar qué pasaría si chocases con uno. Mientras, en tierra, Rob Briggs regresa tras 13 días marcando icebergs en el Atlántico Norte. Por ahora, ha sido un éxito. En cuanto a los análisis preliminares de las balizas que colocamos, dos no parecen muy interesantes. La primera pudimos colocarla en un iceberg pequeño en plena tormenta de viento. Al día siguiente la tormenta cesó y el iceberg siguió desplazándose por las corrientes. Tenemos la trayectoria sinuosa del iceberg. Y la segunda estuvo bien. El iceberg se rompió y la baliza cayó al agua, así que podemos determinar el momento de la ruptura, lo cual es algo inusual. Lo balizamos. No pudimos ver su nacimiento, pero lo marcamos en un momento de su vida. Vimos cómo murió y registramos su muerte. Rob Briggs continuará su misión en las próximas semanas con más balizas, más drones y más expediciones lejos de casa, salvando las olas en el corredor de los icebergs. Porque utilizar máquinas más pequeñas para evitar el peligro es el futuro del estudio de los icebergs. Cuanto más podamos hacerlo desde el espacio, menos personal y barcos tendremos que exponer a situaciones potencialmente peligrosas. Y si podemos obtener de forma fiable los datos de los icebergs, elaboraremos informes más precisos para los buques. La ayuda está a punto de caer del cielo con el lanzamiento de 3 nuevos satélites. Un proyecto llamado RadarSat Constellation Mission. Lo bueno de la RadarSat Constellation Mission es que no es uno, sino 3 satélites. Así que cuando se pongan en marcha, tendremos una cobertura total de las costas de Canadá. De costa a costa todos los días. Eso significa una foto donde está todo, todos los días. Eso cambiará las cosas. Es algo extraordinario. A medida que las prospecciones petrolíferas llegan a aguas más profundas y se abren más rutas en las aguas del norte, las fuerzas que luchan contra los icebergs tendrán que unir fuerzas para mejorar la vigilancia del campo helado más grande del mundo. Con esta tecnología estamos en la vanguardia. A medida que el hielo se derrita, veremos más y más icebergs y más buques navegando en áreas no exploradas del Ártico. Cuando empecemos a considerar la extracción de recursos en el Ártico, ¿cómo entenderemos lo que sucede y el impacto medioambiental? Siempre buscamos el progreso. Siempre hay margen de mejora en los procesos. Podemos mejorar la detección. Buscaremos soluciones integradas. Si exploramos áreas como Flemish Pass, Orphan Basin o el Mar de Labrador, son áreas muy septentrionales y las aguas profundas significan mayores icebergs. Los retos no se diluirán. Creo que serán mayores. De ahí la importancia de que todas las empresas colaboren y aporten sus tecnologías. Esa es la clave del éxito para quien trabaje en las aguas de Terranova. El futuro del corredor de los icebergs implica más satélites que proporcionen al Sea Corps y a la Patrulla del Hielo una cobertura radar completa. Cuando veamos cada día los icebergs que hay en la zona y los que se aproximan, mejorará la seguridad porque entenderemos diariamente cómo se comportan los grupos de icebergs. Implica mejores diseños de cascos y marineros mejor formados. El único lugar donde puedes recibir esa formación es aquí. El corredor de los icebergs es cada vez más grande y tiene más actividad. Una gran amenaza que obliga a visionarios como Rob Briggs y al equipo de Sea Corps a crear nuevas líneas de defensa.
Estos datos serán estudiados y utilizados por la industria petrolera y entidades como la Patrulla Internacional del Hielo, ahora y en un futuro. La tentación de tomar los barcos también están pasando más tiempo en las aguas plagadas de hielo que rodean el corredor de los icebergs, en busca de recursos naturales como minerales, petróleo y gas. El Ártico es hoy una fábrica de icebergs que está acelerando su producción. Genera más icebergs grandes y muchos más pequeños y peligrosos. Volar con nuestros observadores que miran con prismáticos y con nuestro observador de radar trabajando con nuestros operadores del sistema de la misión nos da la mejor oportunidad y mucha confianza para la detección. La Patrulla Internacional del Hielo lleva una guerra con un ejército inagotable de hielo más de 100 años. Utilizan las máquinas más asombrosas del mundo. Y no pasará mucho tiempo hasta que los refuerzos del radar lleven la batalla al espacio, donde nuevas tecnologías harán un seguimiento continuado de cada iceberg en el laberinto de hielo al que llamamos el corredor de los icebergs.